Entonces, bienvenidas y bienvenidos al programa de educación patrimonial en el barrio fundacional de Viña del Mar. El día de hoy vamos a hacer un recorrido patrimonial por la población Riesco, que a este recorrido le llamamos la Dulce Ciudadela, y esto es gracias a Revive Viña del Mar, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, al BID Mejorando Vidas y a la Municipalidad de Viña del Mar. Y el día de hoy yo voy a ser la guía de ustedes. Yo soy Javiera Espinosa Jara, soy habitante de Viña del Mar y amante de la naturaleza y también del patrimonio cultural que tenemos acá, pero sobre todo amante de esta costa maravillosa. Y bueno, el día de hoy, como les comentaba, vamos a hacer este recorrido por la Dulce Ciudadela, y para eso les invito a que si tienen comentarios, la idea es que los patrimonios los vamos viviendo entre todas y todos. Entonces cuando ustedes quieran contar sus historias respecto a estos lugares que vamos a ir visitando, son súper bienvenidas esas experiencias, porque si bien yo estoy facilitando este espacio junto a Benjamín, que nos está apoyando, hay muchas experiencias o historias que traen ustedes de estos lugares. Y también, si es que no pueden usar el micrófono, pueden escribirnos en el chat, y ahí Benjamín nos va a apoyar en el chat para leer los comentarios. Así que bueno, voy a compartir mi video para ver si se ve. Ahí creo que ya se ve. Sí, se ve perfecto. Súper. Y bueno, vamos a comenzar en este espacio, nos vamos a trasladar al centro de Viña del Mar, al paso de lo que es el estero Marga Marga, principalmente en la zona que está más o menos entre 5 Oriente y 1 Norte, y acá vamos a recorrer 3 estaciones el día de hoy. Primero, la feria del Marga Marga, luego el mercado municipal, y luego lo que fue la población Riesco y las viviendas que quedan hasta hoy, que son como, de alguna forma, decir los vestigios que hay hasta el día de hoy de lo que podría haber, de lo que quedó de esta Dulce Ciudadela o de la población Riesco, ¿ya? Y bueno, para comenzar vamos a recorrer esta feria maravillosa del estero Marga Marga. Esta feria, me imagino que algunas de ustedes o algunos de ustedes la conocen, ¿no? La han visitado, es parte como de nuestros habitares acá en Viña, y que ahí funciona cada miércoles, cada sábado, incluso en pandemia aquí estaba funcionando. Y esta feria funciona acá desde 1973, cuando en esa época llegaban los camiones de distintos lugares de la región con sus verduras y frutas, y uno venía a comprar acá desde los camiones, y luego se instalaron estos locales tradicionales que tenemos hasta el día de hoy, que se encuentran a un costado del estero Marga Marga. No sé si aquí alguien tiene alguna experiencia que quiera compartir, que si le agrada ir a sentir estos olores, o los clásicos imaginarios que uno tiene de qué va a llevar caserito o caserita, es como parte de estos patrimonios que se vienen en la feria. Bueno, es lo que yo puedo decir, que me asombra verla así. Hace muchos años que no voy, me llevaban cuando era muy chica, y eso era de tierra, y ahora la veo que está encementada. Sí, Son tan muy cementada. moderna. Sí. Hacía barro, cuando llovía, lloviznaba, me acuerdo de eso, me llamaban chica, y me acuerdo que si llovía mucho, eso se inundaba. Claro, porque además que está dentro del lecho del estero, entonces es parte, o sea, esto era río, de hecho. Pero sí. No, llevar los bolsones también para la micro, o sea, ayudar siempre a mi vieja con los bolsones, meterse en los bolsones en la micro y subir todo el cerro para arriba. O sea, Wow. Sí, verdad, ahí estaba el terminal de las micro, pero urbanas de muchos años. Se hacía fila para que yo iba al colegio y estaba en la escuela 15. Me tocaba para ese sector ir a esperar la micro para subir a donde yo vivía. Yo tomaba la micro en Allegui, o sea, con mi mamá tomaba la micro en Allegui. En ese tiempo creo que era la 26. Nosotros vivíamos en Nueva Aurora, imagínense. Wow. Villamonte. Así que era todo el recorrido, la micro subía por Agua Santa, así que era todo eso para arriba. Toda la vuelta. Una linda vista para Nueva Aurora. Ah, no, claro. Sí, pues, sí. Qué buena. De hecho, mi vieja, mi abuela, mis abuelos, por parte de mi mamá, fueron pioneros en Villamonte. Era un poquito más abajo de Nueva Aurora. Sí, sí. Debe haber sido como los principios de los años 60, por ahí más o menos, que fueron las primeras familias que estuvieron en, ¿cómo se llama eso? En Villamonte.
Ah, Villamonte, wow. Sí, las primeras familias, todo eso era tierra, monte, no había nada. De hecho, no tenían ni agua. Oh, A claro. principios de los años 60, imagínense. Ahora Wow. miren lo que vale un terrenito por esos lados. Sí. Así es, sí. Wow. Miren, ahora les voy a dejar de compartir un ratito la feria para comentarles un poco de este entorno del patrimonio natural que tenemos aquí en el estero. Ahí sí. Que bueno, esta es una imagen que tenemos aquí del estero Marga Marga. El estero es muy especial, bueno, es parte también como de nuestra construcción del imaginario de Viña, este estero, y que el estero Marga Marga nace desde una de las cuestas de Coyihuay y desemboca en el Océano Pacífico. Y la gracia de este estero es que aporta muchos nutrientes al mar, o sea, si no existiera este cauce, este río, hay muchos nutrientes que sirven de alimento para los moluscos y los peces que nos alimentamos, algunos de nosotros que vivimos acá. Si esta agua no existiera, no llegarían esa cantidad de sedimentos y nutrientes que aportan al mar. Y bueno, dentro de otros beneficios que aporta, como tener agua también en estos lugares, y también el espacio recreativo que nos permite tener un estero en el centro de Viña, y que acá abundan las aves nativas. ¿Ya? Y eso es muy especial. De hecho, acá en este puente que podemos observar que ya es justo cuando ya está a punto de desembocar en el mar, acá hay muchas aves que se posan como taguas, pelícanos, entre medio y escondido debajo del puente hay unas garzas que le llaman las garzas brujas o guairabos, siempre están por ahí, que es parte de este ecosistema que encontramos acá. Y bueno, antiguamente en el estero Marga Marga se cuenta que en la época que vivían los pueblos originarios acá que habitaron y luego desde que llegó todo el periodo incaico, se hablaba que acá se lavaba oro y que se cree que etimológicamente donde viene el nombre Marga Marga, una de las teorías, es que significaba limpiar, ¿ya? Y que era porque normalmente las mujeres limpiaban aquí en estas orillas del estero Marga Marga. Esa es alguna de las teorías de dónde proviene su nombre. Y bueno, parte de la vida que podemos encontrar acá son lagartijas. O sea, si nosotros nos metiéramos a excursionar en el estero, encontraríamos unas maravillas que, claro, uno lo ve a veces, tiene esta imagen como de los años 80, que el estero es un río cochino, porque todos los emisarios en esa época de los edificios, del sector industrial, todo iba hacia, era como, no sé si ustedes tienen recuerdo, pero a mí me contaban que era como un helero de hondo, como que todo iba hacia el río y desembocaba en el mar, lleno de zancudo, que era parte también, pero que también ya en esta época no tiene esa sociedad como estaba antes, o sea, como todos esos desechos orgánicos de los hogares ya tienen otro tratamiento. Entonces, si nosotros nos adentráramos a caminar por el estero, que en un momento se transforma en un humedal cercano ya hacia el Yumbo, por ejemplo, podemos también admirar esta parte de esta fauna que encontramos, como lagartijas nativas, peces nativos. Acá en la región existen muy pocos peces dulceacuícolas que son nativos, ya que solo existen acá en Chile, y que están bastante, algunos en calidad vulnerable, o sea, muchos de ellos en peligro de extinción. Entonces algunos de estos peces podemos encontrarlos ahí en el estero. Por otro lado, quienes se alimentan de estos peces son las aves, y acá tenemos una garza, que es parte de la avifauna que encontramos. Por otro lado, también tenemos algunos microorganismos que habitan acá, que es como los productores primarios para que existan todas las otras especies que hay acá, como también el fitoplancton, que son estas como, hay que mirarlos con un microscopio, una lupa para ver estas microalgas que tienen figuras maravillosas, como esta imagen que vemos acá. Insectos, tenemos abejas, un montón de insectos como que vemos acá que realzan por su colorido, por ejemplo también mariposas en esta época podemos ver. Por otro lado tenemos un mamífero acá muy importante que habita en este lugar, no sé si conocen a este mamífero que está aquí, ¿saben qué es? ¿Ustedes conocen el dibujo de CONAF? El dibujito, el logo de CONAF. Sí, sí. El coipo. Sí, El coipo, así coipo. es. Sí, Así es. verdad, tiene hasta un casco. Sí,
Exactamente, sí. Y que a veces usan corpóreos, se disfrazan de coipo. Bueno, aquí tenemos al coipo. Él es este famoso roedor que habita en los esteros, y en el estero Marga Marga yo he tenido el privilegio de poder observarlo. De repente cuando me he metido a mirar, anda ahí nadando y alimentándose el coipo, que es nativo de acá. Y bueno, a veces cuesta mucho verlo porque tiene varias amenazas, o sea, entre los perros que se meten, la expansión urbana ha hecho que se reduzca el hábitat donde viven estos animales, entonces cada vez encontramos menos coipos. Y bueno, que incluso antiguamente el dibujo de CONAF se creía que era un castor, como es tan poco lo que conocemos del coipo, que muchos creíamos que era un castor, y el castor no es nativo de Chile, sino que es una especie introducida que está generando muchos impactos en el sur, porque como, no sé si ustedes conocen, que el clásico dibujo animado es que el castor hace como represas, y eso está generando mucho impacto en el sur. Rompe Sí. los árboles de la Así base. es. Sí. Sí, en realidad se parece a un castor y no, porque el castor no es de Chile. Exacto. Tiene un parecido, pero parece que es más chiquitito, ¿no? Sí, es más chiquitito, sí. Así es. Y bueno, por último les quería mostrar esta imagen de un sapito, que es el sapito cuatro ojos. Este es muy especial también, es también nativo, lo encontramos en esta zona, yo lo he visto, lo he escuchado en el estero de Reñaca y en el estero Marga Marga, y es muy particular porque se le dice cuatro ojos porque pareciera que tuviese cuatro ojos, ya tiene sus ojos por donde ve, pero en la espalda, en la parte de atrás, tiene una, ahí sí pueden notar, tiene su piel, pareciera que tuviera otros ojos que le permiten, es un mecanismo de defensa por si viene una culebra u otro depredador que se lo quiere alimentar, él es como que se acá atrás en la espalda se hubiese puesto dos ojitos como para estar alerta. Y así se defiende de sus depredadores. Y bueno, al atardecer es muy clásico escuchar como un sonido como constante, así como un silbido en el estero, que es el sapito cuatro ojos que está ahí como croando. Y, o sea, si tienen la oportunidad de verlo, es muy bonito, muy especial. Y esa es parte de la fauna que podemos encontrar acá, pero ahora me quiero meter a otro tema, que es qué pasaba en este lugar, qué habitaba, qué sucedía alrededor del estero Marga Marga así, a mediados del siglo XIX. Y si bien teníamos toda esta naturaleza en su esplendor, que todavía podemos encontrarla acá, también en esta época empezó a aparecer ciertos emprendimientos. La ciudad Jardín Viña del Mar siempre tenemos como la imagen de que es una ciudad turística, pero aquí también, además de suceder el turismo, de empezar en su apogeo el turismo, también tenía un área que era fundacional, que era el sector industrial, ¿ya? Y en este sector industrial, en el año 1855, llegó la línea férrea a Viña, ¿ya? Antiguamente Santiago con Valparaíso se unía se conectaban a través de una línea férrea, estaba el tren, pero no había conexión entre Valparaíso y Viña. Entonces en 1855 llegó el tren a Viña del Mar. ¿Ya? ¿Dónde se encontraba esta estación? Se encontraba en lo que es la actual estación Viña de Metrotren. Ahí como a pasos de lo que es la entrada de la Quinta Vergara. Acá podemos ver alguna imagen de cómo, una imagen fotográfica de cómo era el tren de esa época, que se cruzaba con todo lo que empezó a pasar, porque gracias a la llegada del tren empezaron a llegar trabajadores que pidieron arriendo a lo que eran la hacienda que heredó Blanca Vergara, donde se instalaron alrededor de lo que es la estación del tren, pero también eso permitió el auge de otras industrias, como por ejemplo de la Kraft, que a eso venimos el día de hoy, a hablar de la compañía refinadora de azúcar de Viña del Mar, la Dulce Ciudadela, porque era una fábrica de azúcar, ¿ya? Pero a la vez, mientras estaba esta fábrica, habían otras empresas que estaban aquí, como por ejemplo fábricas de velas, de cerillas, de fideos, de cebo, y otras más grandes como fue Textil Viña, la Unión Lechera Concagua, Ambrosoli y la que les comenté, que era la Kraft. Que acá en la siguiente quiero mostrarles una imagen de acá en este barrio de la población Riesco, al costado de lo que es el estero Marga Marga, estaba la Kraft, que acá vemos una imagen de dónde estaba esta fábrica, que se destacaba por tener ahí 3 chimeneas que funcionaban todos los días,
que cuentan, dentro de los que han vivido esta parte de esta historia, que emanaba un olor a azúcar muy particular en esta zona. No sé si alguien ahí tiene alguna experiencia de ello. Como mi abuelo trabajó en la CRAF, el papá de mi papá trabajó en la CRAF. Sí, de hecho él tuvo una casa en Villa Linda, no, sorry, en Villa Dulce. En Villa Dulce. Y todavía está esa casa. Y él trabajó ahí. De hecho, él primero vivía en Forestal. Así que yo me acuerdo, sí, tenía una casa en Forestal. Y yo me acuerdo de muy pequeño haber visto la fábrica. O sea, debía haber tenido unos, ¿qué? 4 años, 3, 4 años más o menos, y me acuerdo haber visto la fábrica. ¡Wow! Así como está. Yo también me acuerdo de una historia, era muy chica yo en esa época, y en ese tiempo los que trabajaban ahí, los parientes o tíos, se llevaba el azúcar rubia, que ahora es carísima, y en ese tiempo era el dulce de los pobres. Y nos comíamos, nos daba en las manos y comíamos ese azúcar sin refinar, que era la pura, que en ese tiempo ni se pensaba lo que el daño que iba a causar, y ahora está por las nubes ese azúcar. Sí. Los terrones de azúcar que llevaba mi abuelo también nos daban. Yo tuve la ocasión de entrevistar, estoy haciendo un trabajo sobre la CRAP, y tuve la ocasión de entrevistar a una persona que tiene 90 años y vivió, su papá y su tío fueron funcionarios, me prestó para sacar fotos de algunas cosas, un famoso libro azul, un calendario del aniversario de los 50 años, y más bien fue como el patrimonio vivo lo que yo quise rescatar. La dejé que ella hablara, relatara su historia, súper lúcida, y contaba que iba una camioneta a dar películas, que cuando era más joven había una banda y ella, todas las chiquillas iban a ver los ensayos, pero con un doble fin, de ver a todos marchando a los jóvenes. Y contó muchas historias bonitas, así que realmente todavía es un patrimonio vivo que todos se están encargando de rescatar. Qué buena, sí, pues. De hecho, la CRAP tenía un cine, el cine tenía CRAP. Un cine. Cine, casino, salón de palitroque, billar, porque me mostró fotos donde estaban todas esas cosas, porque ella dice que ella de chica, un primo que se llamaba el Rulo, que era muy conocido, la dejaba entrar y ella le daban propina para que parara los palitroques. ¡Oh, qué linda historia! Esa historia hay que rescatarla, que es una historia viva. Totalmente. Sí, buena. Me contaba hasta que el carnicero tenía un tremendo diente de oro. Sí, en ese tiempo el diente de oro era como un estatus. Claro, así es. Sí, así que fue muy ameno y lo tengo grabado, pero ahora lo estoy transcribiendo porque el informe hay que entregarlo escrito. Claro. Qué bueno. Ahí nos avisa en la página de la municipalidad como datito para saber tu historia, que es lo que recopilaste. Sí, pues lo estoy haciendo para la UDAM de la Universidad de Viña del Mar, la Universidad del Adulto Mayor. Qué Gaby buena. también está conmigo en el taller. Qué buena, genial. Qué buena historia. Bueno, ustedes seguramente van a tener más que contar mientras hacemos este recorrido, pues, así que ahí metiéndome la cuchara. La población riesgo. Sí, pues, sí. Bueno, yo quería partir un poco de atrás para adelante de lo que sucedió. Esta fábrica, lo que es la CRAP, cerró sus puertas y como sus chimeneas, las calderas dejaron de funcionar el año 1981, ¿ya? Y ese fue el último año que funcionaron sus calderas, y era muy conocido en esa época de las historias que nos han comentado nosotros o que se han rescatado, que había como todo un habitar acá, que por ejemplo a las 7 de la mañana sonaba un silbato en la mañana como para despertarse, y las personas que trabajaban acá era como la alarma que daba aviso de ir a trabajar. Entre medio, durante el día también habían otros silbatos que quienes no trabajaban en la fábrica también los escuchaban, que seguramente era como para ir a descansar, ir a comer y todo. Y a las 10 de la noche había otro silbato, que en el fondo era como una especie de toque de queda informal, de avisar que ya era el momento de irse a acostar o irse a las casas, ¿ya? Eso eran como parte de los relatos de esa época, y que normalmente la gente cuando ya sonaba el silbato de las 10 iban a su casa y
ponían la radio cooperativa para escuchar las radioteatros de esa época, que en ese tiempo se transmitía Adiós el séptimo de línea. Ya eran como parte de las historias que contaban de ese entonces. Yo soy del 75 y ¿Ya? me acuerdo de esos silbatos todavía. Yo te digo, de haber tenido como entre 5 años, 4 o 5 años, y se escuchaban. ¿Las radioteatros? No, el silbato de la CRAP. ¿El silbato? ¡Guau! Sí, se escuchaban. ¡Qué buena! Tanto, ¡Qué loco! Es sí, como otros formatos de vida. sí. O también lo que se escuchaba, el tren de las 6 de la mañana. El tren de carga que salía de Viña, o sea, salía ¿Ya? del Paraíso. Sí. A las 6 de la mañana pasaba por la estación de Viña, tocando no paraba, pero sí tocando el silbato, y eso se escuchaba en todo Viña. Y también el de las 12, o sea, pasaba como 2 o 3 veces, creo. Eran los avisos así del día. Sí. Qué loco, qué interesante como esos recuerdos que uno tiene, o sea, que ya uno no los vive, pues, entonces como que quedan en lo imaginario, qué pasaba, cómo se vivían, parte de los patrimonios, pues, las historias. Bueno, quería comentarles como también el periodo de colapso de esa época, que la razón de por qué cierra en 1981 la CRAF después de haber funcionado casi 100 años, esto principalmente se debió a los bajos aranceles aduaneros que existían en esa época y que también hubo una crisis económica que afectó acá en Chile, que en ese tiempo la CRAF hizo grandes inversiones como por ejemplo de 170.000 toneladas de azúcar que importó en base a crédito, y con la caída del dólar eso afectó gravemente a la empresa, que era un gran engranaje como estructural de la economía chilena. Entonces, como que el que cayera, el que colapsara la CRAF con esta importación de grandes créditos que hizo y que con la caída del dólar hizo que colapsara, afectó a toda la estructura financiera y crujió toda esta estructura acá en Chile, principalmente, o sea, una de las industrias fue la CRAF, entre otras. Entonces también en esa época se criticó el modelo económico que se llevaba, o sea, realmente ahí se cuestionó si realmente este modelo servía o no. Fue como parte de esas críticas de los años 80 frente al colapso, de que si una colapsa caen todas. Y quería como comentar un poco eso que pasaba en esa época. Pero por otro lado, si nos vamos un poco más atrás, una de las cualidades que tenía la CRAF, también junto con otras industrias que habían acá en Chile, eran los trabajadores o funcionarios y funcionarias que habían, que en la época como de 1927 empezaron a haber grandes acciones gremiales a nivel nacional, y esto también tuvo alcances en la CRAF, que por ejemplo tuvo un fuerte sindicato ya en esa época, en 1927, con incluso alcances políticos, como fue uno de sus trabajadores, que fue Rubén Hurtado, que tuvo ahí algunos alcances políticos, y por otro lado su sindicato generó también ciertos beneficios para sus funcionarios y funcionarias, como por ejemplo quienes estaban afiliados tenían un hotel en Villa Alemana, por ejemplo, entre otras cosas que hasta el día de hoy algunos de ellos y ellas todavía se juntan como con ciertos momentos de camaradería para comentar con cierta nostalgia estos momentos vividos cuando trabajaron en la CRAF o cuando vivían en estos barrios de acá. Que ahí seguramente parte de un poco de las historias que ustedes comentaban. Y acá igual vamos a ver una imagen más antigua de lo que es la población Resco, que se instaló alrededor de lo que es la fábrica, que era el formato en realidad de esa época, de cómo se construían estos poblados de los trabajadores o ejecutivos de las industrias. Pero ahora me voy a pegar nuevamente un salto para después volver a la población Riesco, que quería mostrar esas imágenes de esa época. Y vamos a volver al video para seguir comentando un poquito, porque en esa época, mientras estaba la CRAF acá funcionando en estos barrios, también había industrias, ¿sí? Me estoy saboreando con los productos granados que pasaron. Qué rico, ¿no? Bueno, ahí se nota que fue grabado en verano, el video. Sí. En un verano nublado. El queso de cabra. Mira, este es ya, como... aquí no hay nada de eso. Lo siento. No, tranquilo.
Y bueno, ¿las qué? Las humitas, pastel de choclo, todo eso Oh, extrañan los que están fuera porque no es el mismo sabor. claro. La fruta tampoco es más dulce acá en Chile. Sí, Claro. aquí llega todo congelado. Claro. Oh. Bueno, aquí yo les quería comentar un poco la historia de, en el fondo, cómo se ha planificado la ciudad. Si bien el sector poniente de Viña del Mar es de locales más sociales, sobre todo cuando se empezó a planificar en esa época, y el sector, lo que es más oriente, como con fines más de comercio, de las necesidades como, entre comillas, más básicas que necesitan las personas que habitan acá. Y eso todavía funciona hasta el día de hoy, desde esa época. Y por ejemplo, acá tenemos una imagen de lo que es el mercado municipal, que es como de alguna forma se ordenó el comercio en esa época, y en 1938 se construyó este mercado, se le solicitó a un arquitecto que es Jorge Herrera que construyera este mercado con 60 locales, y fue inaugurado en 1939, por eso sale ese número ahí, por el presidente Pedro Aguirre Cerda. Y desde esa época está funcionando este mercado acá, con 60 locales, con algunos locales tradicionales que siguen hasta el día de hoy, como por ejemplo la avícola El Pollito, la pescadería El Panchito, la florería Beni, y otros locales que mantienen la vida de barrio de este lugar hasta el día de hoy. Y bueno, con una pileta que destaca al centro de este lugar. Y acá nos pegamos un salto para recorrer las calles de donde está la población Riesco y comentarle ahí, como ustedes nos comentaban, qué pasaba con la CRAF mientras recorremos estos barrios, que bueno, además de ser una refinadora, en un momento generaron distintos subproductos la CRAF, como por ejemplo un gin, ron, anís, coñac, algunos jarabes, por ejemplo, que servían de consuelo en el casino de Viña del Mar. ¿Ya? Y como ustedes comentaban también, había un azúcar que era un azúcar más oscura, que se le llamaba sindicato, que se le daba a los trabajadores y trabajadoras de la fábrica. Y entre otros como subproductos como confites o azúcar líquida. Y bueno, en 1873 se instaló la CRAV acá, con esta ciudadela, que en el fondo fue una población que era para el personal de la empresa, como también para los ejecutivos que vivían alrededor de la ciudadela. Aquí tenemos, por ejemplo, la CRAV en esa parte celeste, y lo que es la ciudadela, donde sale el numerito 1. ¿Ya? Y que acá funcionaban distintos, como ustedes comentaban, tenía esta modalidad de que está la fábrica y las personas que trabajan alrededor con esta como modalidad media democrática, pero también paternalista, en el fondo como que cierto control de mis trabajadores y trabajadoras que están en mi fábrica, que era un poco también como funcionaba con las salitreras o con lo que pasó en Lota, ya como que ese era un poco el formato de comienzos del siglo XIX. ¿Ya? Como, y con ciertos beneficios para sus trabajadores y trabajadoras. ¿Ya? Entonces, existía acá la refinería, perdón, estaba la planta eléctrica también acá, habían servicios médicos, un restaurante, bibliotecas, un club social, gimnasio, como ustedes comentaban, este cine con 500 butacas que se inauguró en 1938. Casi el mismo año que el mercado, y también otros eventos que habían acá, que había un orfeón que todos los domingos ahí cantaban, que era parte de la ciudadela, y que este lugar era como un pasillo público para las personas que vivían en Viña del Mar, ¿ya? O sea, estaba esta población, pero que comunicaba entre la calle Limache y Álvarez, pero era este lugar como una pasarela pública que ocurría acá. Y bueno, acá podemos observar un mapa de lo que es lo que más o menos constituía la CRAF, ¿ya? Que tenemos la población Riesco principalmente, en el donde está este circulito, que si pongo el puntero, creo que se bloquea, está la ciudadela, acá arriba está lo que era el cementerio, ¿ya? O el mausoleo. También podemos ver lo que era la línea férrea, toda esa línea roja que se observa, era la línea del tren que llegaba hasta el muelle Vergara, donde se sacaba el azúcar y se llevaba a otros puertos de Chile. ¿Ya? Tenemos también acá otra de las villas que habían, que era la villa de 10 Norte, el muelle Vergara, como les comentaba también, que está aquí,
y había un estadio, la CRAF tenía un estadio acá, el estadio de la CRAF, donde la otra vez nos comentaron con Benjamín dónde está ahora, que es, no sé si ubican el supermercado que está ahí, que es un Unimark, ahí al lado hay unos locales comerciales, ahí se encontraba antiguamente el estadio, como cerca de 8 Norte. ¿Dónde estaba el Cóndor, así, o más allá? ¿Cómo se llama ese local comercial? No sé si era el Cóndor. Sí. Ay, no me acuerdo el nombre. Pero hay un clásico supermercado chiquitito que todavía se mantiene ahí cercano a 8 Norte, que era donde estaba antiguamente el estadio. El que estaba ahí era el supermercado El Cóndor, por lo que yo tengo. ¿Ah, sí? Ah, ya, que yo eso no recordaba. Puede haber sido ese, yo creo. Sí. Pero ahora el Unimark. Exacto. El Unimark, Claro, ahora el Unimark fue Santa Isabel, después de Unimark. Claro. Sí. Está entre Sí. 7 y 8 Norte, sí. Sí. Exacto, sí. Y bueno, también habían unos chalets acá en esta zona y voy a seguir avanzando porque además de existir la población Riesco, después existieron otras poblaciones, que es la población Titus, ¿ya? Y que ahí la estamos observando, está acá. Y por otro lado, la población CRAF, que está aquí, y la población de Villadulce, que la podemos encontrar acá. Ya voy a detener un poco porque quería mostrarles cómo, que también pertenecía a la población, como nos comentaban aquí, en este recorrido, esto también pertenecía a la CRAF, que eran las otras habitaciones que pertenecieron a los trabajadores y trabajadoras de la CRAF, que es la población de Villa Dulce. Y bueno, ¿por qué estamos transitando acá? Esta es la población Riesco. En 1937 se conmemoraron los 50 años de la fundación de la CRAF, y para esa conmemoración se construyeron 190 casas habitacionales para las personas que trabajaban en la CRAF, que es estas casas que estamos observando acá, de 1 piso o 2 pisos, y que en el fondo lo que se esperaba era de alguna forma mejorar las condiciones de bienestar de las personas que trabajaban y como tener un cierto compromiso con sus personas trabajadoras. Y por otro lado, en 1960 se construyeron otras 2 villas, que es la Villa Dulce y la Villa Titus, con 178 casas habitacionales, que lo que se buscaba era que luego las personas puedan ser propietarias de esas casas, hasta el día de hoy, ¿ya? Y de alguna forma esta población que vemos acá, que es los vestigios que quedan de personas que habitan todavía acá, son herederos de estos antiguos trabajadores de la CRAF, y que bueno, hasta el día de hoy algunos todavía permanecen viviendo en este sector y conservan todavía esta vida de barrio acá, pero que en el fondo trata de convivir, como de sostenerse frente a este crecimiento urbano que ha existido en Viña este último tiempo, y con esta como explosión de edificios que hay alrededor, todavía trata de sostenerse esta población Riesco con estas casas que estamos viendo acá, que todavía conservan una cancha de fútbol, el club y todo, que es como lo que podríamos observar, que son como de alguna forma los vestigios vivos que tenemos todavía. Y que bueno, también la línea férrea que unía hacia el muelle Vergara, todavía quedan parte de lo que era el tren por ahí en algunas calles. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo. Sí, pues, mi colegio, antes, no sé, todavía lo conocen, se llama Guillermo Brown. Ahora se llama así, pero eso quedaba, o queda todavía en calle Yayay, con Limache. O sea que todos los días yo tenía que pasar por la población Riesco para irme al colegio. Y de hecho tenía una polola que vivía frente al lado de la plaza. Bueno, o sea, lo recorría siempre, toda esta zona, claro. Ahí para el colegio, ¿no? Claro. Ese tiempo yo bajaba en colectivo para el colegio y me dejaba en Simón Bolívar. En la calle Riesco, como al principio de la Riesco. Claro. De ahí caminaba hasta allá, hasta la calle Yayay, donde está el colegio, así que tenía que pasar por ahí. Qué buena. Parte de los barrios. Bueno, y también como un dato también, es que cuando se construyeron las próximas villas, Villa Dulce se le puso ese nombre
porque era en honor a la crema, o sea, el olor a dulce, por eso era la Villa Dulce. Ya, como que yo siempre decía, ¿por qué esta población que se creó, que está como camino hacia Quilpué, ¿por qué se llamaba Villa Dulce? ¿Por qué dulce? Y cuando supe que era por la craft fue como, qué loco esta anécdota, que uno no sabe. No sé si alguien quiere contar alguna experiencia, qué les pareció este recorrido. Aquí Benjamín nos compartió en el chat una encuesta que es voluntaria si le quieren responder. Súper bienvenidos y bienvenidas. Y también comentarles que en la página web de Educación Patrimonial Educación Patrimonial Vina, también.cl, pueden encontrar mayor información de este recorrido y de otros recorridos que tenemos. Sí. ¿Vina con B corta? ¿De Viña? De Viña, sí. Ah, ya. Sí. Ya. En el chat quedó ahí registrado. A ver, ¿qué me acuerdo? ¿Dónde estaba la iglesia en Villa Dulce? ¿Ya? Mi abuelo vivía en esa primera calle, como muy cerca de la iglesia. Qué buena. Para mí ha sido un desafío en este trabajo, sabe que no podía encontrar ninguna foto de Julio Bernstein. Ay, ¿verdad que igual lo comentaste la otra vez? Sí, he trabajado, me metí hasta una cuestión de films de la Universidad de Chile y no, me respondieron que no tenían. Wow. Ahora en la semana voy a intentarlo en el Congreso porque él fue regidor. Sí. ¿Cuál es el apellido de él? Bernstein. Julio Bernstein. Julio Bernstein. No, bueno. De los fundadores. Ha sido un desafío su foto. Sí, es difícil encontrar fotos de esa época. Sí. Bueno, y también le iba a comentar que se dice que ese ambiente paternalista que tú te referías, que después empezó a decaer y ahí empezó la crisis un poco con el desacuerdo con los empleados después de que él falleció. Ah, sí. Y que él vivió ahí mismo. O sea, tesista de la Universidad Católica me mandó un plano donde está la casa, un tesista. Que se hizo doctorado de urbanismo y habló sobre su tesis, versaba un poco sobre eso y él vivía ahí mismo. De hecho me mandó una foto que me dice que él, que es Julio Bernstein con todos los trabajadores al lado, muy alto, imponente, pero en el registro en sí de la foto no dice el nombre. Oye, y bueno, entonces lo que tú comentas es que cuando él falleció empezó a haber esta crisis como entre trabajadores y la empresa. ¿Y en qué año falleció él? Falleció en no me acuerdo de la fecha, lo tengo todo anotado, pero... Ay, Benjamín, ayúdanos con Google. Pero estoy en auto porque vine a Santiago, pero no me quería perder esto, así que estoy estacionada en el auto. Aquí me tienen escuchando la clase. Estacionada escuchando la clase porque si andaba se iba la onda. No, porque mi abuelo él empezó a trabajar de muy joven en la CRAP, así que si hay alguna foto quizás de todos los trabajadores, mi abuelo debería estar ahí. ¡Wow! ¡Qué genial! Eso deberían de recopilar más, la historia de los que están vivos, los que están abuelitos todavía o familiares. Esto no se debería perder porque se perdió tantas fábricas que habían acá en Viña que, bueno, yo de lo que me cuentan y todo, la Sedamar, todas esas cosas, tengo muchos tíos y que trabajaron ahí, entonces uno como que le gusta saber cómo era esta historia, esas cosas que uno las ve ahora ahí como arruinadas, lo que queda o transformadas, porque de repente pertenezco a un grupo donde hay fotografías de Viña, el antes y el después, entonces cómo cambió todo lo que antes era una tremenda montones de fábricas y ahora un mall, por ejemplo, en 15 Norte, entonces es impresionante. Eso cambian, hay que recopilarlo bien. Mira, mi abuela trabajó en la Gratis también. ¿Ya? Y el esposo de mi abuela trabajó en la Ambrosoli, en Viña. Así que imagínate, Viña era bastante industrial. Sí. De lo que yo me acuerdo todavía.
Sí. Mira, una de las cosas que yo me acuerdo fue que yo estaba en el colegio, debía haber estado como el cuarto año, tercero, quinto, el 85, debe haber sido como el 86, que hubo un accidente en la CRAF y se murió un papá de un compañero curso que explotó una caldera en los Solis. Pero al final pasó como anécdota y chiste porque dicen que se murió, ya en ese tiempo se podía hacer bromas así, Claro. que se murió endulzado. Oh. Pero en los años 80 nadie se molestaba por eso. Acuérdense que no existía la cosa del bullying, no existía nada. O sea, Claro. al final se reían, estaba el guatón, a mí me decían el chino, el flaco, todas las cosas y nadie le importaba. Se Bueno, normalizaba, Se claro. pensaba que no le importaba, pues a muchos le importaba, lo que pasa es que no decían nada porque más los molestaban, pero O sea, No, ¿sabes que no pasaba me eso. importaba? ¿Sabes que no había importancia? Porque a mí sí me hicieron bullying en la escuela, pero cuando tuvimos una junta hace 10 años, hace como 12 años cuando fui a Chile, y nos juntamos todos, y todavía me decían chino y me decían chino cochino, o sea, por una cosa que vi en la televisión. Pero en ese tiempo uno se moría de la risa, no le importaba, porque uno era más fuerte nomás. Pero si hubiera sido ahorita con la gente de ahora, muchas se molestan. Ah, me dijeron cochino en el colegio, me dicen chino, como denigrar, pero en ese tiempo era todo broma. O sea, y si a alguien le caía mal, se agarraban a golpes, o sea, y nadie se metía. O sea, era otra época para los jóvenes, súper motivada. O sea, y en buena onda, pues ahora mis compañeros de curso, que todavía teníamos un grupo por WhatsApp, me dicen, chinito, ¿cómo estáis? Pero imagínense, no existía eso. Los profesores antes en el colegio nos pegaban con una regla en la mano. Ahora, ¿qué han de hacer eso? No se puede. Que el profesor me pegó, el director, de los derechos humanos. Es que los niños no acusaban, no decían nada, se quedaban callados, lo normalizaban. Eso no era bueno, no es normal. Uno va a aprender, no a que te golpeen. Sí decían, porque mi mamá tenía que estar toda la semana en la escuela. Lo que pasa es que los padres le daban mucha autoridad a los profesores, entonces ahí es donde venía todo esto. No, sabes que como yo Pero creo acá que... muchos de los de Viña, ¿quién no del pariente y todo antiguo, quién no trabajó en la Ambrosoli, o en la Cedería, o en la CRAP, en la ULA? Todas esas fábricas Claro. ya no están, y uno, a mí, yo no todas yo las conocí, la cera de la Ambrosoli y la CRAP, pero los demás no. Algo de la ULA, soy del 65, y ¿cómo se llama? Y bueno, y uno cuenta, pues ya se hacían poblaciones, la población, hasta incluso los municipales, población municipal de Santa Inés también se acostumbraba a hacer a los de planta sus casas, y aparte que trabajaban juntos, vivían juntos, y se usaba eso. No, claro. Sí. Oye, les quería comentar que Walda tenían levantado la manito hace un ratito, para que ahí nos quiera comentar. A ver si... Mira, yo no tengo mi primera infancia aquí en Viña. Yo llegué al 78 a Viña, pero me he preocupado de estudiar. Fíjate que decían ustedes de que desde Pedro Aguirre Cerda es la CRAP en esa época, ¿ya? El periodo de Pedro Aguirre Cerda hasta el periodo de Allende es el periodo del Viña industrial. El Viña de los sindicatos. Cada industria tenía un sindicato y los trabajadores estaban muy unidos a través del sindicato. Las empresas, entonces, querían tener sus trabajadores alrededor y por lo tanto, en sus terrenos iban construyendo casas de habitación para ellos. ¿Ya? Es una época muy bonita, que termina, por supuesto, con el gobierno militar. Enseguida, del gobierno militar, alrededor del año 80 hay una crisis mundial, ¿ya? Sí. Y bueno, y empieza entonces a decaer este sistema industrial. De hecho, el sistema industrial proveía, las leyes cooperaban, digamos, para que la industria bajara sus impuestos cuando entregaba parte de sus bienes
a través de vivienda para los trabajadores. Yo justamente en este momento vivo en una casa que fue construida para los ingleses que crearon la Textil Viña. Pero después de eso, cuando los ingleses se fueron, quedaron los trabajadores, y los jefes de secciones quedaron como propietarios de las casas a través del Serviu, es decir, hacían en la empresa, ¿no es cierto?, como estaban en malas condiciones económicas, trataba de ahorrar, y el sistema le permitía, ¿no es cierto?, bajar los impuestos al entregar parte de los bienes de la empresa a sus trabajadores, ¿ya? Por eso que hacían esto. Por eso tenemos, por ejemplo, que la Gatri se dio sus terrenos para que se construyera ahí en 15 Norte una población, y les cedía los terrenos y ellos mismos construían. Les daban horas para la construcción. Hasta Santa Inés, todo eso era de la población Gatri, ¿ya? Y también había la población Ambrosoli, incluso la gente del casino formó cooperativa, y hay una calle 4 y medio Oriente, donde hay las casas todas muy lindas, preciosas, ¿ya? Esas son formadas de una cooperativa del casino, ¿ya? Es decir, es todo un periodo en que la industria y los sindicatos eran muy poderosos. Los sindicatos y la industria estaban unidos. Entonces se logró este clima, digamos, de que las casas estaban alrededor de las industrias, ¿ya? Por eso que en el año 80, ya con la crisis mundial, empezaron a irse algunas empresas a Santiago, y otras sencillamente quebraron, como la CRAP. Las textiles, por ejemplo, 14 y 15 Norte, eso yo lo recuerdo, 14 y 15 Norte eran textiles, cederías, qué sé yo. Toda esa industria desapareció y se transformó en un Viña que no tenía ya el mismo sentido. Entonces se le inventó un sentido, el turismo, y que nunca hemos llegado a ser una ciudad realmente turística. Es decir, no se han hecho los esfuerzos necesarios como para que realmente haya cambiado de una viña industrial a una viña turística. Todo lo contrario, perdón, es mi posición. Yo, Está súper interesante, sí. Llegué el 78 porque llegué a trabajar y me contrataron en la Armada. Yo soy profesora civil de la Armada, tuve muchos años ahí, y entonces viví justamente en el sector, pues, trabajaba ahí en La Salina, y vivía en 15 Norte, y después aquí en 7 Norte. Pero es bonita la historia, es bonita, y el sistema político con el sistema económico que cambió después del golpe militar, hizo cambiar no solamente a Viña, sino que a muchas otras ciudades. Wow. Tremendo contexto. Gracias, igual por este, sí, tremendo. Ahí sí, reacciones. Gracias. Sí, como... Ivonne quería comentar algo. Sí, solamente le iba a decir a ella que a todos que en realidad el cambio de industrialización a turístico empezó mucho antes de esos años que ella dice, porque empezó cuando fue visionario y cuando Viña del Mar lo declararon comuna, y entonces para autofinanciarse la municipalidad presentó este proyecto y se formó el casino de Viña, porque con eso el gobierno se liberó de pagar, de ser un costo tener una municipalidad en Viña, y le dio ciertos privilegios, y ahí se empezó a construir la parroquia, los puentes bonitos, todas las cosas más turísticas, se le quiso dar ese vuelco. De hecho, en ese tiempo fue visionario un señor de apellido Hammer, que fue el que hizo la primera aerolínea, LAN, como partió en esos años, porque el objetivo de él era transformar, tenemos todo lo bonito para mostrar, pero también tenemos que traer a los turistas, y ahí se formó la línea aérea, la primera línea aérea que llegaba a Cerrillo, porque el principal objetivo era traer argentinos. En esos años Argentina nadaba en plata, entonces el objetivo era traer argentinos para que jugaran al casino. Así que el cambio de switch de industrial a turístico empezó muchos años antes, ya por allá por el
por los 30, 32, por ahí, muchos años empezó el cambio. Sí, quizás esos dos mundos se han cruzado mucho, pero como de la impresión que yo tengo de lo que se ha comentado es como que lo fundacional que comentaba Walda, eso no se ha visibilizado como fue. O sea, como que Claro. la posición que tenemos como de los imaginarios construidos hacia afuera es como Viña, Ciudad Jardín, que lo es, y desde el turismo, pero como que el barrio fundacional sí también estaba, o sea, no era solo Valparaíso, acá en Viña del Mar ocurría todo esto y como que en los años 90 se nubló, así como que nunca existió. Sí, bueno, quería cerrar con esto porque está muy entrete esta conversación, pero ya se nos hizo cortito el día de hoy y comentarles que vamos a seguir con los recorridos el próximo lunes, no, perdón, el próximo miércoles y viernes, porque el lunes es feriado, así que si quieren participar, súper bienvenidos y bienvenidas de tener de nuevo este espacio grato con ustedes, que hoy día estuvo demasiado entretenido, creo que entre nos, el que más ha disfrutado de la CRAP, porque hay muchas experiencias de ustedes que han traído que nos vamos nutriendo, y eso es muy bonito cuando vivimos los patrimonios así, como con estas distintas percepciones, cómo vamos construyendo esto. Así que de verdad lo disfruté mucho. Sí. Nos vemos entonces. Gracias. Un poquito de historia viva que va quedando. Muchas gracias. Rescatarla. Gracias. Chao. Estuvo súper entretenido. Muchas gracias. Sí. ¿Cómo? Muchas gracias. ¿Cierto, Pame? Que estuvo Semana largo. Estuvo entretenido, sí. Tanto Gracias. aporte. Gracias. Ya, chao. 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 Disfruta el calorcito por esas tierras. Qué rico. ¿La foto? ¿Cómo sacamos la foto? Sí, sí, la saqué. No acordaste. Primero que me pasó. Estuvo excelente, demasiado recuerdo, ¿eh? Ay, qué bueno, me alegro. Aquí, bueno, aquí en la isla hay edificios del año 1600, 1700, porque Wow. es una isla que pertenece a Holanda y en ese tiempo era la isla de donde vendían esclavos, imagínate. Wow. Como Aruba, claro. Si buscan Curazao en Caribe holandés, se van a dar cuenta. Wow. Pero Viña siempre tiene algo especial. Mira, hay una historia, bueno, lo que es verdad, cuando llegaron mi abuelo y mi bisabuelo, la familia de mi bisabuelo y mi bisabuela, ellos compraron desde donde está el Coracero, o donde estaba el Coracero, hasta Quintero. Compraron todo eso. O sea, todo eso les pertenecía a ellos. Y son como desde el mar hasta adentro, hasta la tierra, son como entre 5 y 10 kilómetros desde la costa hacia adentro, y toda la orilla era de ellos. Wow. Todo era de ellos, imagínense. Todo hasta allá, hasta Quintero, todo eso de ellos, que lo que era Ventana, lo que es Chocota. De hecho, muchos de los familiares todavía están ahí, la familia Vegas, la familia La Torre, que viven todavía en Ventana, que son los descendientes de ellos. Imagínense. De hecho, en el cementerio Santa Inés, la familia La Torre, que son mi antepasado, tienen un mausoleo. Wow. Y también, por ejemplo, el almirante La Torre de la Guerra del Pacífico también era un pariente lejano mío. Wow. Y que tiene una plaza. Sí. Y de hecho, sí, pues, tiene varias plazas. Sí. Y por parte de mi papá, los parientes de mi papá, que eran sus abuelos, ellos pertenecían al Club de Viña, imagínate. Wow. De la familia Aranda Carvajal. Todavía es de los fundadores del Club de Viña. Wow. Que de ese tiempo yo creo que eran personas importantes en aquel tiempo, pero ya después de tanto tiempo no hay solamente son historias. O sea,
Claro, Hay fotos y todo eso, pero imagínate. claro. Que pues, estamos bastante unidos con la cosa de los con Viña. Qué buena, me alegro. Luego, mira, te voy a mostrar aquí, no sé si alcanzan a ver ahí. La luz, porque no se ve nada. Ella, bueno, mi mamá. Hola, ¿qué tal? Dice que lo está escuchando. Ella vio todo el recorrido también. Bueno, la mamá de ella y o sea, mi abuela y mi abuelo, como les dije, fueron los pioneros, una de las familias pioneras de la población Villamonte. Qué buena, wow. Así que a principios de los años 60, imagínate. Así que Viña Marino de corazón, ¿cómo se dice? Genial. Nos Bueno, encontraremos en otro recorrido. Ah, no, claro, pues. Sí, ya, porque ya aquí son las 7:30. Allá 8:30 acá. ya son las 8:30, una hora diferente. 25 para las 9. Sí, sí, más o menos. Una hora Ya. diferente. Bueno, el otro recorrido, ¿de dónde va a ser? Benja, ¿lo tienes a mano ahí? Sí, próximo viernes es Quinta Vergara. La Quinta Vergara. Ah, bueno. Súper. A ver si se nos unen ahí. Ah, mi madre me dice que se metían por el cerro para ver el Festival de Viña. Tipo, ahí nos pueden contar esa historia, que conversamos un poquito de eso, para que nos cuenten ahí en el próximo viernes. Eso. Sí, les voy a contar una de las últimas, que una vez casi toda la familia se iba presa porque nos metimos, o sea, mi papá... No, pero guárdala para la próxima, para que se la contemos a la otra persona. Entonces, Eso. Sí, Ya Bueno. nos vemos. Dele, pues, cuídense. Nos vemos. Chao, Chao. chao.